Hola, ¿qué tal, queridos hermanos en la fe católica? Sean bienvenidos a este taller de cómo predicar la palabra de Dios, que desde hace tiempo había estado preparando para todos ustedes, para aquellos que son ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y otras personas que no debidamente preparadas, en la necesidad del pueblo de Dios, nuestros sacerdotes párrocos nos llegan a mandar a realizar este servicio en las parroquias, en los templos, para poder llevar la palabra de Dios, el mensaje de amor a todos nuestros hermanos. Es por ello que el día de hoy te comparto este taller que no solamente es de un módulo, sino son varios módulos que estaremos viendo de cómo predicar correctamente la palabra de Dios. El día de hoy nos encontramos en el primer módulo donde hablaremos de lo siguiente: los retos a los que se enfrenta un predicador. No sé si les ha pasado a ustedes, pero en lo personal, yo muchas veces me he encontrado con estas situaciones problemáticas porque son de las primeras cosas en donde nosotros llegamos a bloquearnos y decidimos ya no volver a predicar y decidimos otro servicio en la iglesia. Pero antes de comenzar con los retos a los que nos enfrentamos, déjenme decirles que el servicio de predicar la palabra de Dios es uno de los servicios más bonitos de nuestra Iglesia Católica. Si no de los más bonitos, los más hermosos y los más esenciales, porque toda nuestra Iglesia gira en torno a la palabra de Dios, a la Eucaristía y a Cristo mismo. Y en la palabra de Dios predicamos a un Cristo resucitado. La vida de Cristo la vamos a predicar a través de su palabra. Por ello es que les digo que este es uno de los servicios más hermosos que a mí me encanta dar y compartir en nuestra iglesia. Sé que hay muchos servicios como el coro, la liturgia, los ministros, visitar enfermos, la catequesis, entre otros. Estos servicios también son parte fundamental de nuestra iglesia. Sin embargo, les digo, este es uno de los más hermosos porque aquí vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras y desde nuestra perspectiva, desde nuestra vida, nuestra preparación, pero sobre todo nuestro testimonio y conversión, son los que nos darán pauta para poder compartir esa palabra de Dios, hacer la vida en cada uno de nuestros hermanos. Pues para aquellos que van iniciándose en la predicación de la palabra de Dios, cuando eres ministro, catequista o cualquier laico comprometido, a veces nuestros párrocos nos solicitan este servicio de predicar la palabra de Dios. Te dicen, puedes ayudarme a dar la hora santa, darles un mensaje de reflexión, leer la palabra de Dios. Bueno, en ese momento, pues nosotros nos enfrentamos a estos retos. Primero, los retos de los nervios, la inseguridad, la mala presentación, la discriminación, el cuestionamiento y los contratiempos. 6 puntos relevantes que el día de hoy te aprenderás y podrás trabajar desde casa para que en la siguiente predicación lo hagas de la mejor manera. Los nervios. Primero, ¿no les ha pasado que cuando nos enfrentamos a la comunidad, a todo el pueblo de Dios, a un grupo de personas, nos empezamos a poner nerviosos? Viene el pánico porque no sabemos cómo dialogar con la gente, cómo presentar el tema, etc. Bueno, primero debemos descubrir el origen de los nervios. ¿Por qué te pones nervioso? ¿Qué es lo que te hace sentir nervioso? Porque muchas veces puede ser por las siguientes 3 razones que te voy a compartir. La falta de información. Cuando nosotros no conocemos el tema que vamos a dar, pues obviamente los nervios son la primera situación que sale a resaltar en nuestro compartir la palabra de Dios. Si tú no estás preparado, pues obviamente vas a generar inseguridad. Esa inseguridad va a hacer que no sepas qué decir, no sepas qué decirle a la gente se te va a quedar viendo y como no sabes más qué decir, pues te traicionan los nervios y simplemente lo que hacemos es, más allá de transmitir el mensaje de amor, es que transmitimos esa falta de información, inseguridad y también a veces hacemos el ridículo. Viene otra parte fundamental donde debemos descubrir el origen, que es la falta de carácter. Cuando nosotros no dominamos a nuestra audiencia y nos hace falta el carácter de autoridad,
vienen los nervios, cuando no eres una persona autoritaria. Déjenme decirles que para poder predicar la palabra de Dios, debemos de plantarnos frente al ambón o frente a la comunidad con un carácter autoritario. Sé que suena un poquito mal porque nosotros no tenemos ninguna autoridad frente a la iglesia. Sin embargo, para poder predicar la palabra de Dios, debemos nosotros tener esta característica, ser personas con autoridad, es decir, dominar a la comunidad, mirarla fijamente a los ojos, plantarnos con los pies de que estamos bien preparados en lo que vamos a decir. Sabemos lo que queremos transmitir a la comunidad, sabemos el por qué hemos llegado a estar ahí frente a la gente y no cualquier otra persona está frente al grupo en el que estamos. Por ello, nosotros debemos de tener esta parte del carácter. Obviamente con respeto, con amor, con responsabilidad y sobre todo esta parte de autoridad. La falta de seguridad en sí mismo es otra de las razones que nos genera los nervios. Esto ya tiene que ver más con el ámbito psicológico. Hay muchas personas dentro de nuestra comunidad de Iglesia Católica que los mandamos a predicar la palabra de Dios y a veces psicológicamente no están bien. Son personas con miedo, con frustraciones, con preocupaciones y más allá de transmitir este mensaje de amor, pues nos traiciona y nos ponemos nerviosos, nos sentimos tímidos, estamos temblando, no sabemos ni cómo agarrar el micrófono. Bueno, pues eso hay que tratarlo con el psicólogo para poder tener seguridad de nosotros mismos, para poder sentirnos bien con nosotros mismos y así poder nosotros transmitir este mensaje de amor. Pasamos con otro punto importante que es la inseguridad, que viene de la mano con los nervios. Estar bien preparado con el tema es una de las partes importantes para generar seguridad en sí mismo. ¿Cómo vamos a generar esta seguridad? Prepárate con el tema. Aparte del tema que vas a dar sobre la palabra de Dios específicamente, prepárate con unas anécdotas, algunos testimonios de santos, para que así puedas tener información y no estar como vacío y decir, ay, es que ya me gana el tiempo, me dieron 1 hora de tema y solamente lo que he dicho llevo 15 minutos y se me ha hecho eterno el tiempo. No, prepárate con demasiada información para que tú puedas rellenar todo ese tiempo para poder transmitir el mensaje. Sobre todo cuando hay anécdotas, cuando hay testimonios de santos, no solamente decir, voy a leer la palabra de Dios, voy a hablar lo que se me ocurra, lo que el Espíritu Santo me diga y ya. No, hay que estar debidamente preparados con el tema para poder distribuir los tiempos de 1 hora a 2 horas, porque hay temas hasta de 3 o de 5 horas. Otro punto importante para evitar la inseguridad es preparar dinámicas de integración para no ser el centro de atención todo el tiempo. A mí me llegó a pasar en alguna ocasión que a veces la información se me acababa. Por mucha información que yo preparaba, se me acababa y decía, ¿qué hago con el tiempo? Todavía me falta media hora para terminar con este curso, con esta predicación. Pues entonces hay que meter este tipo de dinámicas. Hay que ir preparados. Dinámicas de integración, donde hagas participar a las personas a las que les estás dando el mensaje de la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros, al ser el centro de atención, al que todo el tiempo esté uno hablando y compartiendo el mensaje, hace que hasta cierto punto nos dé inseguridad. Nos sentamos intimidados por los demás porque pues todo el tiempo me están viendo, todo el tiempo están viendo cómo me muevo, qué hago, hacia dónde voy, qué estoy diciendo. Y la parte de las dinámicas se implementa para poder distraer un poco a la comunidad y que se entretengan entre ellos mismos y que hagan relevante el mensaje que les estamos transmitiendo, que lo hagan vida a través de las dinámicas y así ya no sentirnos tan inseguros de lo que estamos diciendo o predicando, porque al final también ellos tienen que ser partícipes del mensaje que estamos dando. Y otro punto muy importante para evitar la inseguridad es tener carácter de autoridad, como ya se los mencionaba en los nervios. Tenemos que tener esta autoridad porque muchas veces nos intimidan, ya lo veremos más adelante, que también hay personas dentro de la comunidad que nos llegan a cuestionar, que nos llegan a intimidar. Y por ello debemos de tener los pies bien plantados en la tierra y tener el carácter de la autoridad que estamos representando en ese momento, que es estar frente a un grupo de personas.
Ahora pasamos con la mala presentación. Este es uno de los temas con los cuales lidiamos todo el tiempo para las personas que no están debidamente preparadas en dar una predicación de la palabra de Dios. A veces pensamos que transmitir la palabra de Dios es solamente agarrar la Biblia, pasarte al frente y compartirla. No, antes de ello debemos procurar también una buena presentación. La presentación habla del testimonio que tú das como persona, la persona que realmente eres. Y veremos, primero, procurar ropa presentable y formal. Si yo soy una persona que no se viste bien, que descuida su imagen y su persona, desde ahí estoy dando un mal testimonio como hijo de Dios, y aquello que voy a predicar o el mensaje que quiero transmitir, al final no va a llegar a la audiencia porque están viendo como testimonio una mala presentación. Ahora, el cuidado de la imagen se refiere también a los no tatuajes, no perforaciones, no maquillaje exagerado, no vestimenta exagerada en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, a veces hay ministros, catequistas, encargados de liturgia, que en su vida pasada se colocaron un tatuaje y a lo mejor es visible. Bueno, tratar de la mejor manera que esos tatuajes no sean visibles. Y en el caso de las perforaciones, obviamente, no tenerlas visibles. De la misma manera con las mujeres, el maquillaje exagerado. Si es posible, una mujer se tiene que arreglar sin maquillaje para poder predicar la palabra de Dios. Además de que la vestimenta de una mujer no tiene que ser ocasión de distracción para la comunidad. Ahora, zapatos limpios, no tenis. Esto siempre se dice porque los zapatos es la parte de presentación, de respeto. Siempre que nosotros vamos a una fiesta de gala, a una fiesta grande, a una fiesta de alguien de respeto, uno va con zapatos. Uno tiene que procurar la imagen precisamente por el respeto de las cosas. Y si nosotros vamos a compartir la palabra de Dios, que es algo muy importante en nuestra iglesia católica, pues lo primero que hay que hacer es ir con los zapatos bien limpios y no ir con tenis. Porque a veces hay ministros, predicadores, que sí, se ven muy bien con traje, con camisa, pero terminamos yendo con tenis. Y eso es ocasión de mala presentación, mal testimonio. Pasamos a lo que es el respetar el uniforme correspondiente. Esto va para todos los que son ministros, catequistas o encargados de liturgia. Ustedes, como encargados de algún grupo específico, tienen uniformes y a veces tienen diferentes uniformes. Lo único que se les encarga es que respeten el uniforme correspondiente. Si te están pidiendo ir con el uniforme de ministro, pues respeta y ve con el uniforme de ministro. Si tienes que ir como en la parte de liturgia y te dicen hoy toca la camisa morada o la camisa verde, verde, blusa blanca, respeta esos colores para que tú puedas dar testimonio con esa vestimenta de que estás dando una buena presentación y eres obediente a las reglas de tu servicio porque estás cumpliendo con tu uniforme. Y por último, para una buena presentación viene el lenguaje respetuoso. Recuerden, al presentar un uniforme, al presentar tan solo esta forma de vestirse, también debemos tener un lenguaje apropiado, un lenguaje respetuoso. A veces me ha tocado llegar a ver en algunas parroquias donde estamos bien vestidos y todo, pero por fuera de la parroquia, desde el atrio, estamos gritando o estamos haciendo malas acciones, que eso va con la parte fuera de nuestro testimonio. Y recuerden, todas estas cosas y situaciones que les estoy compartiendo son previas a la predicación. Ya veremos más adelante cómo predicar correctamente la palabra de Dios, pero antes son estos los retos a los que se están enfrentando ustedes antes de predicar la palabra de Dios. Recuerden, la presentación es algo muy importante para poder compartir la palabra de Dios. Viene la parte de la discriminación. La discriminación es un tema importante porque cuando estamos ya en la predicación nos damos cuenta de que algunas personas de entre el pueblo nos conocen. Ustedes saben que no siempre hemos sido moneditas de oro para la comunidad, sobre todo cuando estamos predicando la palabra de Dios en el mismo pueblo o comunidad de donde somos originarios. Ustedes saben que la gente nos conoce, sabe nuestra vida pasada, sabe nuestras cosas. Entonces a veces viene esta discriminación porque dicen, yo conozco a fulanito de tal, esa persona antes era así, 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 y ahora ya quiere predicar la palabra de Dios. Bueno, primero,
No hacer caso de especulaciones o comentarios negativos de parte de la comunidad. Es decir, no hacer caso a estas personas que dicen conocernos y están solamente comentando sobre nuestra vida pasada. Es decir, no, es que yo conocí a fulanito de tal, y es que fulanito de tal era así. Bueno, era así, era su vida pasada. Ahora se está preparando para poder compartir la palabra de Dios y para poder ser una mejor persona. Segundo, tener cuidado al mencionar ejemplos de nuestra propia vida que sean motivo de escándalo para la comunidad, ¿sí? Cuando nosotros nos enfrentamos a predicar la palabra de Dios, a compartir un tema, primero debemos tener mucho cuidado a compartir ejemplos, como hace rato se los decía. Debemos preparar nuestro tema y con ello debemos preparar también las anécdotas o testimonios personales para que los demás comprendan el mensaje que les queremos dar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al mencionar ejemplos de nuestra propia vida que sean motivo de escándalo. Por ejemplo, hablando de temas como sexualidad, como orgullo, como temas de terrenos, como qué pasó con esto con mis hermanos, qué pasa esto con mi familia. Esos temas hay que procurar mejor guardarlos para otro momento y esos a lo mejor dialogarlos directamente con el pequeño grupo de ministros, de catequistas y no con la comunidad completa porque puede ser motivo de escándalo. En ciertas ocasiones me ha tocado escuchar testimonios de ministros que empiezan a predicar la palabra de Dios y empiezan a sacar, como dirían por ahí, los trapitos al sol y empiezan a compartir toda su vida. No, queridos hermanos, una cosa es predicar la palabra de Dios con testimonios a lo mejor de la vida de los santos, con la vida del mismo Jesús, a quien estamos predicando, pero a veces es mejor no compartir nuestra vida por cuestión de que sean motivo de escándalo y que queramos llamar la atención de otras personas, porque más allá de que veamos en la predicación un momento de un mensaje de amor, se puede prestar a malas intenciones y malas interpretaciones. Por eso tenga mucho cuidado con esta parte. Y tercero, cuidar el lenguaje dentro de la reflexión y no hacer referencias con nombres de sacerdotes, religiosas o figuras públicas que podamos manchar su imagen. Esto lo digo porque a veces cuando ya estamos en la predicación hay ministros que empiezan a hablar de su propio párroco. Y es que fíjense que mi sacerdote o mi párroco pasó esto y esto y esto y empiezan a decir nombres. Miren, fulanito de tal está haciendo esto y fulanito de tal le pasó esto y estamos dando nombres de figuras públicas que podemos manchar su imagen y donde no tenemos a ciencia cierta la razón de lo que estamos diciendo y aunque tuviéramos la razón de lo que estamos diciendo y sea verdad, debemos mejor guardar silencio con ese tipo de cosas y manifestarlas directamente a algún sacerdote, a alguna persona que nos pueda orientar qué realizar o qué hacer en esa situación o circunstancia. Pero en ningún momento la predicación de la palabra de Dios se tiene que prestar a decir nombres o ejemplos de sacerdotes religiosos o figuras públicas, porque a veces también hablamos de gobernadores, de figuras de la sociedad que están haciendo a lo mejor algo mal o algo bien, pero al final no debemos de manchar la imagen de las otras personas porque entonces estamos cayendo en un pecado que es la difamación. Por eso es importante que al momento de predicar la palabra de Dios, no nada más es predicar por predicar, hay que estar debidamente preparados con estas situaciones que nos llegan a pasar ya al momento de ejercer la predicación. Viene la otra parte que es el cuestionamiento. Debemos estar debidamente preparados con el tema, porque va a haber personas que nos van a cuestionar, oye, ¿y por qué esto? Oye, ¿y por qué el otro? Oye, ¿qué pasa si esto y esto, no? Nos van a estar cuestionando. Por eso es bueno que estemos debidamente preparados con el tema por cualquier situación o circunstancia. Ahora, si hay preguntas fuera del tema y no sabemos, es decir, son ajenas al tema y siempre van a salir. Te van a decir, oye, ¿por qué el Papa hizo esto y esto, no? O ¿por qué fulanito sacerdote hizo esto y esto, no? Bueno, si no sabemos, es mejor decir, no sé, y después investigar sobre esa cuestión para que en las próximas predicaciones estemos preparados. Siempre, 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 a mí me ha pasado en todas las predicaciones que he dado,
que siempre hay personas que te llegan a hacer una pregunta fuera de lugar, fuera del tema. No tiene que ver con el tema y te la hacen. Y por respeto tienes que evadir la pregunta. Decir, ¿sabes qué? No sé la verdad, lo voy a investigar y para la próxima les voy a compartir la respuesta. Si es que llega a haber una próxima. Pero si no, investíguenlo y ustedes manténganse informados. Hay que evadir ese tipo de preguntas para no caer en este tipo de situaciones. Ahora, si identificamos personas que realicen preguntas con el afán de molestar y probar si estamos preparados, no debemos caer en provocaciones y hacer caso omiso de esas personas. Hay ocasiones que cuando ya estamos frente al altar y estamos dando esta predicación frente al grupo de personas, no falta el señor o la señora que quiere provocarnos haciendo cuestionamientos sobre el mismo tema, pero para averiguar si estamos preparados o no, como para picarnos y decir, a ver si estás preparado, a ver si es verdad lo que dices. Y entonces empiezan a hacer preguntas muy frecuentes y fácilmente los vamos a identificar. Cuando estamos al frente, obviamente nosotros tenemos el dominio de la audiencia, podemos ver a toda la comunidad. Y desde enfrente nos damos cuenta quién es la persona que está frecuentemente provocando este tipo de preguntas para que caigamos en las provocaciones. La recomendación es hacer caso omiso de esas personas. ¿Sabes qué? Decir, de un momento voy a continuar con el tema, pero por favor te pido que no me interrumpas para que podamos continuar con el tema. Y al final del tema, si quieres, te acercas conmigo y resolvemos tus preguntas. Porque hay mucha gente de verdad que es así, provocativa, porque ya vio que estás fallando en algo o que no te preparaste en algo y duro y dale, te va a querer provocar. Y si tú caes en esa provocación, vas a terminar perdiendo y vas a hacer un ridículo frente a la gente en lugar de transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es bueno que no caigan en provocaciones. Vamos con la última parte, que son los contratiempos. Todo predicador debe anticipar su llegada al lugar donde dará el tema. No debemos llegar corriendo. Y si llegamos corriendo, mejor ya no des el tema. Mejor ya no prediques la palabra de Dios. Debemos llegar a tiempo a dar el tema, porque si vas a utilizar audio, si vas a utilizar imágenes, cartulinas, todo el material, debes de estar debidamente preparado 10 minutos antes de la hora indicada para que todo esté en orden, para que desde el inicio tú puedas dar un tema correctamente con los tiempos adecuados. Y segundo, disponer del material correspondiente y no andar corriendo consiguiendo prestado. Esto muchas veces pasa, sobre todo cuando son personas que no están debidamente preparadas. Ya que estás en el lugar, bueno, llegaste a tiempo y todo, pero te falta el material. Híjole, es que no hay micrófono, no hay bocina donde conectar, o la bocina no tiene Bluetooth para poner mi celular y poner la música que quiero, o no hay cañón para poder poner un video o imágenes, o no traje lapiceros, no traje plumones para el pizarrón. Y ahí está uno pidiendo prestado a la misma comunidad, y eso está mal, queridos hermanos, porque nosotros ya debemos de ir preparados para dicha predicación, dicho trabajo para dar el tema. Estos son los 6 puntos importantes, los retos a los que se enfrenta un predicador antes de entrar de lleno ya a enseñarles paso a paso ahora cómo dar la palabra de Dios, cómo transmitirla. Me interesaba que ustedes entendieran estos retos a los que nos enfrentamos. Primero lo primero, cómo evadir todos estos puntos de no tener nervios, no tener inseguridad, tener una buena presentación. ¿Qué pasa con la discriminación, el cuestionamiento y los contratiempos? Bueno, es bueno que analices nuevamente todo el video si es que no lo has visto. Míralo de nueva cuenta para que puedas aprender de estas pautas antes de predicar la palabra de Dios, para que ya cuando estemos de lleno en el tema de la palabra de Dios, puedas ahora hacerlo de la mejor manera. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que esta información sea de mucha ayuda para ti. Te invito a que lo compartas en algún grupo de WhatsApp o de Facebook donde estén los ministros extraordinarios, las catequistas, los grupos de liturgia, porque esta información puede ser de mucha ayuda para cada uno de ellos. Sobre todo si es la primera vez que vas a dar un tema para tu comunidad y no sabes cómo predicar la palabra de Dios, esta información es de mucha ayuda para ti. Nos vemos en el próximo módulo y que Dios te bendiga. Hasta luego.